Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase que estamos dando sobre Mateos 1. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que lo podemos ver entre el versículo 1 y el versículo 25. Versículo 1 y versículo 25. Para ello hemos tomado un versículo que vamos a analizar, en este caso el versículo 21. Y en el aula, en la área de abajo, eh, pueden encontrar la guía. El que no ha leído o que no tenga esos versículos o no tenga su Biblia, puede leerlo sin ningún problema. Pero nosotros vamos a analizar entre todos esos versículos este versículo, llamando o viendo que la clase de hoy tiene por nombre redimiento, redimirnos del pecado, redimirnos del pecado. Le leo el versículo 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo repito, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado, de sus pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el nombre de la clase? Redimirnos del pecado. ¿Qué significará eso? Vamos a primero analizar eh, y ver qué significará en realidad Jesús. ¿Qué significará el nombre de Jesús? ¿Es un nombre simbólico? ¿Es un nombre escogido al azar? ¿Es un nombre que tiene algún significado? Bueno, en realidad sí lo tiene. Si vamos a algunos libros, el significado en realidad de lo que es Jesús, aquí le tengo varios significados. El primer significado de Jesús es el vocablo hebreo, es Yehoah. Yehoah, el vocablo hebreo, ¿no? Y en realidad ese vocablo hebreo significa Salvador. También estos son tomados de diferentes tipos de libros e interpretación. Y llamarán su nombre Jesús Jehová el Salvador, porque él salvará de su pueblo de sus pecados. También Jesús, al igual que Josué, es transcripción al griego del hebreo Jesúa o Jesúa, que significará el Señor salva. Jesús es equivalente en el griego del nombre hebreo Josué. Lo pueden buscar en números 13 y 16, el cual significa Jehová, el Salvador o la salvación de Jehová. Ahora fíjense, aquí vemos la relación completa. Si nos volvemos a ir al versículo que estamos estudiando, él habla, en este versículo habla directamente porque él salvará a su pueblo del pecado. Salvará a su pueblo del pecado. Y vemos que en los diferentes libros que hemos buscado y tenemos la biografía de cada uno de ellos, significa Jesús Salvador. O sea, la relación es bastante grande. Eh, y vemos que también en Hebreos que hay muchos que también en vez de llamarlo Jesús, lo llama Yehuah, Yeshua, no, sino que es el vocablo hebreo. Pero todo significa lo mismo, Salvador, el que salva o el que tiene su misión de salvar. Ahora, ya sabiendo lo que es el nombre de Jesús y por qué ese nombre de Jesús, porque esa relación, y sabiendo esa relación entre su nombre y la salvación, ¿qué es entonces redimir?
¿Qué es redimir? ¿Por qué la clase se llama redimir? Bueno, fíjense, tenemos que analizarlo de diferentes formas, ¿no? El redimir como tal, ¿no? Significa, es el significado bíblico, se refiere principalmente al sacrificio que Jesús hizo por nosotros al ser crucificado. Como lo vemos eh, en el principio del versículo. ¿Para qué? Vamos a leerlo de nuevo. Para, para la salvación de su pueblo del pecado. Entonces, si vemos que redimir tiene el significado de que es el sacrificio que hizo Jesús para redimirnos de nuestros pecados. Ahora, muchos pensarán que hay muchos pecados que no son redimidos, ¿no? Pero en realidad no es así. Todo pecado es redimido por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Incluso le coloqué, se lo tengo que leer, algunos conceptos o definiciones de lo que es redimir. Redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Esto es totalmente de textos no bíblicos, pero para saber la definición. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o quien consigue la liberación. Dejar libre a algo hipotecado, empeñado o sujeto a otra gravamento. Librar de una obligación o extinguirla. Poner términos a algún vejamen, dolor, penuria o otra adversidad o molestia. Fíjense que todo se refiere a esclavitud. Y redimir es libertad. Es quitar esa esclavitud que te tiene atado y te libera. Esa es la misma misión que tiene Jesús. Quitar toda la esclavitud que te tiene preso mediante el pecado para ser libre y tener vida eterna. Mediante el redimir de tus pecados. Es importante saber, como les había comentado, que muchos piensan que hay pecados que no son muy graves, pero en realidad no es así. Son pecados que luego es un proceso, claro, ¿no? Pero el primer proceso es el arrepentimiento, la confesión del pecado, para que poder ser redimido de ese pecado y no volver a caer en ese pecado en ningún sentido, en ningún momento. Ahora, hay algo importante sobre cómo se puede redimir del pecado. ¿Cómo se redime? Es la pregunta, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Obviamente con el arrepentimiento. Primero es reconocer. O sea, tienes que reconocer nuestros pecados, tienes que reconocer lo que hiciste. Es lo que tienes que hacer primero, reconocerlo. Debes tener diría, un sentido de pesar. Porque yo puedo reconocer algo. Oye, puedo reconocer que me equivoqué. Pero si no me pesa, bueno, me equivoqué, pero bueno, lo hice por mi gusto. No, tiene que tener un sentido de pesar por nuestros pecados, por lo que he hecho, o porque lo que estoy, o por el arrepentimiento. Me estoy arrepintiendo, pero tengo un pesar por eso, por esa situación que pasó. Y si tienes un pesar, tienes que abandonar, porque te estás arrepintiendo, tienes pesar y tienes que abandonarlo totalmente. Luego que tengas ese proceso, esos tres procesos, esos tres primeros pasos, tienes que confesar, tienes que ir a Jesús a confesar tus pecados. Y si es posible, si es posible, porque depende mucho, puede ser restituir
el daño causado. Porque todo pecado es un cáncer. Está ahí y empieza a comer todo, alrededor de todo. Si es posible, restituir el daño. Y eso de restituir el daño lo podemos encadenar, o encadenar, diría, se puede decir que podemos eh, irnos al Padre, a la oración del Padre Nuestro, donde tenemos que perdonar a los demás. Eso también es parte, ¿no? Es parte de todo. Restituir y perdonar. Si quieres que Dios te perdone de tus pecados, tienes que perdonar a los que te hacen daño. Entonces, esa es una, una relación que tienes que tener. Si quieres tener la relación con Dios, tienes que perdonar a los que te dañan, para que Dios te pueda perdonar de lo que tú hiciste. Y lo más importante al final de todo esto es guardar tanto las enseñanzas de Jesús como los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Esto sería lo que es redimir, y la clase, el título que le pusimos a esta clase, ya que en este versículo, y quiero que lo analicen totalmente, desde el versículo 1, el versículo 18 al 25, el 18 al 25, para que podamos o puedan analizar sobre todo este versículo 21, que ahora habla sobre la misión, lo que vino Jesús a hacer en el mundo. Recuerden que él viene de arriba para abajo. eh, lo que vino Jesús a hacer en el mundo y lo que significa su nombre y lo que es la salvación, redimir del pecado, o redimir los pecados, ¿no? Del pueblo de sus pecados. Bueno, vamos a dejarla la clase donde la tenemos, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego a todos y que Dios esté con ustedes.